Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí RJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión con una nueva historia, escrita por mí. Pero antes de empezar, un poco de contexto. Desde hace unos meses, empecé a ver los feeds de Materia Oscura y Peter, el chico de las pizzas, los cuales, nos mostraba al Spider-Man del UCM en el universo de DC, más en concreto en la ciudad de Gótica. Los dos fics nos presentan diferentes escenarios del Peter de las películas de Disney interactuando con los personajes del universo de Batman. La verdad, estas historias me gustaron mucho. Lo que me llevó a pensar y escribir mi propia versión de Spider-Man en Ciudad Gótica. Y tras escribir varias hojas y anotaciones en una libreta, por fin terminé de ordenar mis ideas, creando mi propia historia de Spider-Man siendo un vigilante en Ciudad Gótica. Ojo, Spider-Man de este fanfic es originario del universo de DC, y no llegó aquí porque se abrió un portal de la nada debido a un pedo del Cocoon. A decir verdad, me sorprende lo mucho que desarrolla esta historia en tan pocos días. Supongo que estaba inspirado XD. Y antes de empezar con el fic, les comento que no esperen que el Spider-Man que verán en esta historia se una a la Liga de la Justicia o a Young Justice. Ya que ese no es el objetivo final de este fanfic. Yo quería escribir una historia donde Peter Parker es un Spider-Man novato que termina llegando a Ciudad Gótica, y ver cómo este interactúa con los personajes del lore y mitología de Batman. Ya sean personajes como Jim Gordon, Batman, Robin o incluso a los villanos de esta ciudad. Hasta pensé en la trama de 3 temporadas. Sí, se nota que he pensado mucho este fic XD. Bueno, sin más que agregar, los dejo con esta historia de su amigable vecino arácnido en Ciudad Gótica. Que la disfruten. En la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, todo parecía ser como cualquier otro día normal en la ciudad. Era media tarde, las calles estaban llenas de personas caminando en las aceras y autos llenando las carreteras de asfalto. En efecto, un día normal en la Gran Manzana. Pero esta paz se vería interrumpida cuando el ruido de unos disparos alterarían a los civiles de alrededor. Cerca de ahí, se estaba llevando a cabo una persecución entre una patrulla de policía y un auto robado, el cual está siendo conducido por unos ladrones que sorprendieron en el acto. Por lo que decidieron darse a la fuga. Uno de estos, sacaría su pistola y comenzaría a dispararle a la patrulla de policía. «Malditos, ¿por qué no nos dejan trabajar?», exclamaría el ladrón mientras disparaba su arma en contra de la patrulla, pero debido a la manera tan violenta de conducir de su compañero, este no podía acertar casi ningún disparo. Los ladrones, al estar tan concentrados en sus respectivos asuntos, uno conduciendo, y otro disparando a la patrulla, que ninguno de ellos se percató que el asombro que se cernía sobre ellos. De pronto, algo golpearía el techo del auto, alertando a los ladrones. ¿Qué fue eso?, gritaría el ladrón que estaba al volante. «Hola chicos. ¿Podrían mostrarme su licencia de conducir?», diría un hombre enmascarado, el cual estaba del otro lado del parabrisas. «¿Pero qué rayos es eso?», exclamaría alterado el conductor. «Oh, perdón, ¿dónde están mis modales? Pueden llamarme el espectacular, el sorprendente o solo su amigable vecino», exclamaría el enmascarado mientras intentaba mantenerse encima del capó del vehículo mientras que el conductor se sacudía violentamente para intentar tirarlo del auto. «Oiga, le tengo que pedir que detenga el auto», le exigiría el joven enmascarado. «Muere alimaña», gritaría el otro ladrón mientras volteaba a ver hacia adelante y comenzaba a disparar su arma en contra del enmascarado. Debido a las sacudidas del auto, uno de los disparos terminaría dándole al conductor en el hombro, lo que provocaría que perdiera el control, causando que este chocara contra un auto que estaba estacionado a un lado de la calle. Pero antes que ocurriera la colisión de vehículos, el enmascarado dispararía una red proveniente de un aparato en su muñeca, hacia lo alto de un edificio, evitando así el impacto. Tras el choque, los ladrones, a pesar del dolor en sus cuerpos debido al impacto, lograron salir del vehículo estrellado, pero sin heridas graves. Ambos ladrones entrarían a un callejón que estaba en la misma calle en la que chocaron, intentando huir del enmascarado y los policías. ¿Dónde está ese maldito?», preguntaría uno de los ladrones mientras miraba a su alrededor. «No lo sé. Desapareció», le respondería el ladrón con el arma en su mano, apuntando en todas direcciones, en busca del enmascarado.
Pero de pronto, y mientras que el otro ladrón no estaba viendo, una telaraña atraparía al ladrón que conducía el auto, siendo este pegado con redes en una escalera de incendios que había en el callejón. El otro ladrón, al ver a su compañero atrapado, y al no saber dónde estaba el enmascarado, comenzaría a disparar en todas direcciones. Tras varios disparos, el arma del ladrón se quedaría sin municiones, y sin importar cuántas veces jalara del gatillo, ya no salían balas del arma. «Oye, ¿le diste?», preguntaría el enmascarado, el cual estaba detrás del ladrón armado. «No, no lo sé», respondería este aún asustado. «Espera, ¿qué?», exclamaría este confundido. Pero antes que pudiera reaccionar, este, y al igual que su compañero, sería enredado en telaraña, dejándolo pegado en la pared. «¿Pero, qué es esta cosa?», diría el ladrón, intentando liberarse de las redes que lo detenían. No es nada. Solo una sustancia que yo mismo hice. Tranquilo, se disolverá en una hora. Pero creo que tú y tu amigo ya estarán arrestados para entonces», diría el enmascarado con un tono burlón mientras se alejaba de los ladrones. Oye, ¿quién rayos eres?», le exigiría el ladrón al enmascarado. El enmascarado se detendría, y tras girarse para ver al ladrón, y con un tono serio, le respondería. Yo soy el hombre araña». Tras detener a los ladrones, el hombre araña se disponía a irse del lugar, pero al salir del callejón, se encontró con un grupo de personas reunidas alrededor de los autos chocados. «Mi auto», gritaría uno de los hombres dentro de la multitud, obviamente molesto, ya que el auto que chocaron los ladrones era de ese hombre. Este hombre voltearía a ver a Spider-Man, y muy molesto, se acercaría a él mientras le gritaba. «Esto es tu culpa». «¿Mi culpa?», preguntaría confundido este dando un paso hacia atrás debido a la cercanía del hombre. «¿Sí? Tú provocaste esto», le reclamaría el hombre al enmascarado. «Pero si yo detuve a los ladrones», respondería el hombre araña sintiéndose atacado. «¿Acaso eres policía?». «No. Eres solo un delincuente», le gritaría el hombre señalándolo agresivamente. En eso, las demás personas reunidas alrededor del callejón, comenzaron a gritarle y a reclamarle al enmascarado. «Tiene razón. Es una amenaza. JJ tiene razón, es un peligro para la ciudad», gritaba la multitud enfurecida. El hombre araña intentaba calmar a las personas, pero las voces furiosas lo superaban. En eso, una patrulla de policía llegaría al lugar. Los policías saldrían de la patrulla, sacarían sus armas y le apuntarían al enmascarado. «Alto, está arrestado», diría uno de los policías. «Esperen, yo no soy un ladrón, yo los atrapé, están allí atrás», intentaría decir el hombre araña mientras levantaba las manos debido a que los policías le apuntaban con sus armas. «Tiene armas en las muñecas», gritaría uno de los policías al ver los lanzaredes en las manos de Spider-Man. No. Son mis lanza», intentaría explicar Spider-Man, pero los policías comenzarían a dispararle con sus armas. El hombre araña daría un gran salto, alzándose por encima de los policías y usando sus telarañas, este desarmaría a los policías, quitándoles sus armas. «¿Qué les pasa? Solo intentaba ayudar, ¿por qué me disparan?», les reclamaría Spider-Man molesto con los policías. De pronto, el enmascarado comenzaría a escuchar más sirenas de policías, y por lo que acababa de ocurrir, el hombre araña decidiría irse del lugar usando su telaraña para balancearse entre los edificios. Alejándose del lugar de los hechos, mientras que la turbe furiosa le gritaba cosas no tan amigables a su vecino el hombre araña. Luego de perder a los policías que lo estaban buscando, Spider-Man subió a lo alto del edificio del Empire State. Ya que este era su lugar favorito para descansar un rato, para pensar o para simplemente ver la ciudad desde un punto alto. Estando ahí, Spider-Man se quitó su máscara, dejando ver el rostro de un chico confundido, el cual, sin importar que tanto se esforzara por ayudar a la ciudad, terminaba arruinándolo todo, y la mala publicidad no ayudaba en eso. Hoy se dio cuenta de eso. «¿Qué estamos haciendo, Peter?», se preguntó a sí mismo el joven llamado Peter Parker mientras miraba fijamente su máscara. «La ciudad nos odia. ¿Por qué seguimos haciendo esto?», se preguntaría Peter, viendo a la máscara en sus manos, esperando que ésta le respondiera. Aunque no era posible, él ya sabía la respuesta a esto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esas habían sido las últimas palabras que le había dicho su tío Ben antes de morir.
La culpa de ser el responsable de su muerte era algo que lo carcomía por dentro. Ya que él pudo haberlo evitado, pudo detener a ese ladrón cuando tuvo la oportunidad. Pero no lo hizo. Tenía el poder para haberlo, pero no lo usó. Y eso le costó la vida a su tío. Esa era la razón por la cual se había puesto la máscara desde hace casi 6 meses. Todo para proteger a las personas que no podían hacerlo por ellas mismas, para ayudar a su ciudad. Pero cuando esa ayuda era rechazada y menospreciada, cuando él era odiado, ¿qué podía hacer? Y para empeorar las cosas, ahora era buscado por la policía, lo que le añadía más problemas a Spider-Man y más preocupaciones a Peter Parker. Pero mientras su mente se llenaba de pensamientos deprimentes, el teléfono de Peter comenzaría a sonar. Y al ver el nombre de la persona que lo estaba llamando, este respondería a la llamada sin pensarlo un segundo más. «Hola, tía May», diría el chico con una leve sonrisa. «Hola, Peter», respondería su tía por el teléfono. «Peter, ¿ya terminaste tu tarea en la biblioteca?», preguntaría la mujer. Sí, tía May. De hecho, acabo de terminarla», respondería Peter un poco apenado. Ya que siempre inventaba una excusa o una mentira para poder patrullar la ciudad hasta tarde. No era algo que le gustaba hacer, pero no podía decirle a su tía que llegaba tarde a casa porque se pasaba la tarde deteniendo a ladrones y vendedores de drogas. «Me alegro, Peter. Un favor, trae unos huevos, se acabaron los del refrigerador. Por favor», le pediría May a su sobrino. «¿Huevos? Claro, los compraré de camino a la parada de autobuses», respondería Peter. «Gracias, Peter. No sabría qué haría sin ti», diría May con un tono de tranquilidad, aunque mezclado con melancolía. «¿Y qué haría yo sin ti, tía May?», respondería Peter, acompañándola con el mismo sentimiento. «Regresa pronto, Peter, te estaré esperando», respondería finalmente May, antes de finalizar la llamada. Tras colgarle el teléfono, Peter se disponía a ponerse de nuevo su máscara. Pero tras lo ocurrido hace unas horas, este decidió no hacerlo, decidiendo guardarla en su mochila. Luego de eso, Peter se dispuso a regresar a casa. Tras comprar los huevos, y de un viaje en autobús, el cual aprovechó para descansar un poco. Peter llegaría a su casa, en Keynes. Peter se acercaría a la puerta de su casa y la abriría con una llave que estaba oculta debajo del tapete de la entrada. Esto debido a que, y al igual que su difunto tío Ben, siempre perdía sus llaves, por lo que la tía May decidiría dejar una copia de la llave de su casa oculta ahí. Al entrar a su casa, lo primero que vería Peter sería una gran pila de cartas amontonadas a un lado de la puerta. Y estas no eran el correo de siempre. Crédito rechazado, último aviso de pago, fondos insuficientes. Eran algunas de las cosas que Peter llegaría a leer de algunas de las cartas. Peter caminaría un poco por el pasillo de su casa, encontrando a su tía May apoyada sobre el borde de la mesa del comedor, durmiendo. Peter se acercaría a ella y la cubriría con un abrigo que había tomado del perchero junto a la entrada de la casa. Esto haría que la mujer se despertaría, y al ver a su sobrino, dibujaría una sonrisa en su rostro. «Oh, Peter, ya llegaste. Perdón, me quedé dormida mientras te esperaba», diría May mientras el sueño se iba de su voz. «Traje los huevos», diría Peter mostrándole a su tía una pequeña reja de huevos. «Gracias, Peter. Los usaré para el desayuno de mañana», respondería May mientras tomaba la caja de huevos y la colocaba sobre la mesa. «Ok, tía, iré a mi cuarto», diría Peter mientras se disponía a subir a su habitación. «Espera, Peter», llamaría su tía. ¿Qué ocurre, tía?», preguntaría Peter. «Siéntate. Tenemos que hablar», diría ella con un tono que mostraba preocupación. Peter miraría de reojo el montón de cartas en el suelo y comenzaría a suponer de lo que ella quería hablar. Peter caminaría hasta la mesa del comedor y se sentaría en una silla, quedando frente a frente con su tía, preparándose para escuchar lo que ella tenía que decir. May le informaría a Peter que mañana tendría turno doble en el trabajo, por lo que no quería que la esperara para cenar. Esto preocupaba a Peter, ya que, si ya se veía cansada por todo ese esfuerzo extra, no quería saber cómo se vería si se esforzara aún más. Y a pesar de que él conseguía un poco de dinero vendiendo fotos de Spider-Man para un periódico que lo difamaba, este no era suficiente para pagar las cuentas. Incluso hoy había ido a solicitar trabajo como repartidor de pizzas, pero no lo contrataron. May se talló el puente de la nariz, y luego de un pesado suspiro, comenzó a hablar. «Peter, sabes que, desde la muerte de tu tío Ben, las cosas no han sido fáciles, para ambos.
Por un tiempo, creí que podríamos superarlo estando juntos. Pero las cosas no siempre son tan fáciles. Por lo que desafortunadamente, debo de decirte que tendremos que mudarnos. ¿Qué? Diría Peter en shock. Desde hace unos meses, y sin importar que tantos gastos recortemos, que tanto trabajemos los dos, no alcanza para pagar las cuentas. Por lo que tomé la decisión de hipotecar la casa para pagar las facturas. Concluiría Mai con la mirada baja. Pero tía Mai. No puedes vender la casa. Es de ustedes, tuya y la del tío Ben. Diría Peter alterado por la terrible noticia. Es por eso que tomé esta decisión, Peter. Mai haría una pausa para recobrar el aliento. Antes de la muerte de Ben, él y yo habíamos contemplado esta decisión, de esa manera podrías ir a la universidad. Terminaría Mai. ¿Qué? Tía Mai, eso no importa ahora. Dejaré la escuela, conseguiré un trabajo real. Ayudaré a pagar las cuentas, respondería Peter tratando de convencer a su tía. Claro que sí importa. Peter, eres muy inteligente, pero eso no significa que dejarás la escuela para conseguir un trabajo mal pagado. Por eso, debes terminar tus estudios. E hipotecar la casa nos dará el dinero suficiente para pagar las cuentas y empezar una nueva vida en otro lugar. Diría Mai. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sacrificarías tu hogar por mí? No mereces eso. Ni tú ni el tío Ben. Diría Peter al borde de las lágrimas. ¿Por qué? Cuando tus padres te trajeron con nosotros, Ben y yo nos prometimos que te cuidaríamos como si fueras nuestro propio hijo. Y que haríamos todo en nuestro poder para brindarte el mejor futuro que pudiéramos darte. Para que algún día, llegues a ser ese buen hombre que nosotros sabemos que llegarás a ser. Pero no podrás serlo si terminamos viviendo en la calle. Y si para asegurar tu futuro, debo sacrificar mi hogar, lo haré sin pensarlo dos veces. Y sé que Ben estaría de acuerdo conmigo, porque él también te amaba, Peter. Y sé que él quiere lo mejor para ti. Y ese es el por qué lo hice. Respondería Mai entre lágrimas. Al ver a Mai llorando, haría que Peter comenzara a llorar también, dándole un fuerte abrazo a su tía para intentar consolarla. Perdón tía Mai, perdón, diría Peter entre lágrimas, ya que se sentía culpable por toda esta situación. No tienes que pedirme perdón, Peter. Fue mi decisión. Y sé que fue la decisión correcta. Le respondería su tía aguantando las lágrimas. Tras que ambos se secaran las lágrimas, Peter le preguntaría a su tía. Pero tía Mai, si hipotecas la casa, ¿dónde viviremos? Tranquilo Peter, mi familia tiene una propiedad a la que nos mudaremos a finales de mes. No es muy grande, pero bastará para los dos. Respondería Mai intentando calmar a su joven sobrino. Vaya, sí que lo estuviste pensando desde hace tiempo. Respondería Peter sorprendido por la rápida respuesta de su tía. Te dije que este asunto ya lo había hablado con Ben desde hace mucho tiempo. Agregaría su tía. Está bien. Y bien. ¿Y dónde nos mudaremos? ¿Ese lugar está aquí en Kenso en Harlem? Por favor dime que no nos iremos a vivir a Brooklyn. Preguntaría Peter con duda y temor. Oh, no, Peter, no nos iremos a Brooklyn. Respondería Mai con una leve risa por lo dicho por el chico. De hecho, esa propiedad no está en Nueva York. Continuaría su tía. Ahora sin esa risa, siendo intercambiado por un tono de ansiedad. ¿Eh? ¿Entonces a dónde nos mudaremos? Preguntaría Peter con un tono nervioso. Luego de un silencio por parte de Mai, esta miraría a Peter, y le respondería. Nos mudaremos a Ciudad Gótica. Diría Mai, dejando mudo al joven Parker. Tras recibir la noticia que se mudarían a final de mes a otra ciudad, Peter pasó esa noche sin poder dormir. Peter se culpaba a sí mismo por esta terrible situación, ya que, indirectamente, la muerte del tío Ben había provocado que Mai decidiera hipotecar la casa. Y todo por su culpa. Por no haber detenido a ese ladrón, por la muerte del tío Ben, por todo. Peter tuvo que ahogar sus gritos de frustración y tristeza para no despertar a su tía. La cual, y luego de varios días de insomnio, había logrado conciliar el sueño. Luego de varios minutos, Peter lograría calmarse, recuperando la calma. Esto debido a que, si algo le había enseñado su tío Ben, era asumir la responsabilidad de sus actos, ya sean buenos o malos. De nada le serviría que se siguiera culpando por la muerte del tío Ben. Mai lo necesitaba, y él la necesitaba a ella. Tenía que ser fuerte por ella. Ahora, él era el hombre de la familia, y debía asumir esa responsabilidad, estuviera preparado o no.
Durante las siguientes 2 semanas, tiempo que tenían para desalojar su hogar, Peter y May estuvieron atendiendo sus propios asuntos para no irse de Keynes con asuntos pendientes. Por su parte, May mantuvo sus 2 trabajos para tener el dinero suficiente para la mudanza. Además de que realizó una venta de garaje, con la cual consiguió un dinero extra, al vender cosas que no podrían llevarse a Ciudad Gótica, cosas como el refrigerador, el tostador, entre otros muebles y electrodomésticos. Mientras tanto, Peter arregló sus asuntos en su escuela. Consiguiendo algunas cartas de recomendación por parte de sus maestros y del director, esto debido a su alto promedio. Peter se despidió de sus amigos del club de calabozos y dragones, con los que jugaba los viernes tras la escuela. Incluso se despidió de Flash Thompson, que a pesar de que fue el abusivo que lo atormentó desde la secundaria, cuando eran más pequeños habían sido amigos. Los cuales se habían reconciliado tras la muerte del tío Ben. Ya que este conocía muy bien el dolor de perder a un familiar cercano, debido a que Flash había perdido a su madre cuando era pequeño. Y durante todo este tiempo, Peter no volvió a ponerse la máscara de Spider-Man, ya que decidió estar junto a su tía May en estos tiempos difíciles para los dos. Pero la repentina desaparición de Spider-Man llamó la atención de muchas personas en Nueva York, por parte de que lo toleraban y de aquellos que lo odiaban, que lamentablemente era la gran mayoría. Entre esta mayoría que odiaban a Spider-Man, se encontraba JJ Jameson, el más grande retractor de la araña enmascarada. Ya que, y a diferencia de los ladrones y criminales a los que se enfrentaba Spider-Man, este hombre usaba la prensa y las palabras para atacarlo, difamándolo cada que podía. Y tras su desaparición, JJ se jactaba que gracias a su campaña en contra de la amenaza arácnida, Spider-Man había tirado la toalla, y había escapado como el cobarde que era. Peter tenía ganas de llenarle la boca de telaraña y arrancarle el bigote con cinta adhesiva, pero su tía May lo necesitaba. Ella era más importante que un señor molesto con la vida, que descargaba sus frustraciones en otras personas, en este caso, en su alter ego enmascarado. Y para no verse aún más afectado por todo esto, Peter decidió no ver o escuchar las noticias, ya sea por la tele o la radio, además de no ver el periódico, ni siquiera para hacer el crucigrama, ya que a este le gustaba resolverlos de camino hacia la escuela mientras viajaba en autobús. Así pasaron las 2 semanas que tenían Peter y May para mudarse. Tanto tía como sobrino solo llevaron consigo lo que pudieron guardar en sus maletas de viaje. Cosas como prendas de vestir y objetos personales. Y con el dinero que pudieron reunir estas últimas semanas, ambos tomaron un autobús, con destino a su nuevo hogar. Ciudad Gótica.